Bien, estamos de regreso con mucha más de esta Tu Vitrina y nos venimos a nuestro consultorio de la salud porque queremos conocer cuáles son todas esas novedades, los avances que hoy podemos disfrutar de la medicina regenerativa, sobre todo para el tratamiento de dolencias o dolores crónicos. Para eso recibimos a una especialista en materia, ella es médico regenerativo, la doctora Alami Rivero. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y sobre todo para conocer justamente cómo podemos tratar este tipo de dolores o cómo comenzamos. Vamos a quizás a definir, ¿no?, lo que es la medicina regenerativa en primer lugar. La medicina regenerativa usa elementos que pueden ser o del paciente o extractos naturales para lograr controlar el dolor. Tenemos, por ejemplo, el uso de células madre, que podríamos decir que es el tope del tratamiento. Lo que pasa es que se tienen que extraer del mismo paciente por perforación de un hueso. Suena terrible, pero eso lo hacemos en el consultorio. Y los cambios en los dolores son bastante importantes en muy poquito tiempo. En 8 semanas el paciente suele quedarse sin dolor. También tenemos algo que son los exosomas, que es algo bastante nuevo en la medicina regenerativa. Es algo que se extrae de la gelatina de Wharton, por ejemplo, es una posibilidad, que es lo que tiene el cordón umbilical del niño, o también de células del cordón umbilical. Estos son extractos que liofilizados se inyectan junto con plasma rico en plaquetas en las articulaciones o donde haya dolor en el paciente. Puede ser manguito rotador, pueden ser hernias discales, osteoartrosis de rodilla, problemas, por ejemplo, también de lo que llamamos túnel carpiano. Realmente, donde haya dolor se pueden colocar los exosomas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que disminuimos el dolor, que es lo que hacen los antiinflamatorios, pero los antiinflamatorios tienen efectos secundarios y no regeneran. Sin embargo, las células madre y los exosomas sí regeneran el tejido y ese cartílago que se ha dañado puede volver a formarse en la zona. Doctora, nuestro compromiso es educar, ¿no? Es enseñar y, por supuesto, compartir herramientas que sean aplicables. Yo quiero saber, y que las personas que nos están viendo también comprendan, cuáles son las principales causas de estos dolores crónicos. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo para generarlos y a partir de qué edades se empiezan a notar? Bueno, eso es un paradigma que ya ha cambiado en el sentido que antes pensábamos que el problema era local. Ahora sabemos que la alimentación es importantísima, importantísima. Y justamente nosotros, como parte de nuestro diagnóstico, hacemos algo que se llama test epigenético. Con unas hebras de cabello podemos determinar qué alimentos pueden ser proinflamatorios y qué alimentos no. Hemos descubierto que personas con dolores articulares lo tenían porque, por ejemplo, todos los días comían manzana o todos los días tomaban avena creyendo que estaban haciéndose un bien. Y no, tenemos que omitir esos alimentos y al omitir esos alimentos los dolores disminuyen de manera impresionante. Así que la alimentación es clave, el microbioma es clave, que esté en buenas condiciones, la parte intestinal es importantísimo. Y lamentablemente a veces pensamos que comiendo cosas sanas vamos a tener un microbioma adecuado. Y por el test epigenético determinamos que cosas que hemos sospechado que podrían ser buenísimas son proinflamatorias, por eso tiene que ser personalizado, porque puede ser, yo por ejemplo no puedo comer cebolla, pero ustedes sí pueden. A mí me hace daño, pero para ustedes es benéfico. A mí no me hace daño, me hace llorar, pero no. Doctora, ¿qué otras actualizaciones hay presentes en la medicina regenerativa? Yo creo que una de las cosas más importantes es saber cómo alimentarnos, porque ahí está la clave. Y el test epigenético nos dice, además de qué alimentos debemos comer, también nos dice qué suplementos debemos tomar. Eso quería preguntar. Porque eso es muy importante. Las personas hoy tienen la alacena llena de un montón de suplementos y ahora se pone de moda el resveratrol o el magnesio, todo el mundo tomando, que ni siquiera saben si lo necesitan. Entonces, para hacer la medicina regenerativa, lo más interesante es que es personalizada. Con un test epigenético yo sé que necesitas tú y tú, y posiblemente tú necesites resveratrol y tú vitamina C, pero no todos necesitan lo mismo. Al hacer los cambios dirigidos por el test epigenético, los cambios en salud son más o menos de 8 a 12 semanas. Y una de las cosas principales que se controla es la distensión abdominal, que reaparezca el sueño, o sea, se modifica el insomnio y la energía. Pero los dolores es algo que también hemos logrado controlar.
Muy bien, bueno, ahora efectivamente se está hablando muchísimo de lo que es la epigenética y del impacto tan positivo que puede tener, ¿no? Cuando sabes justamente no solamente cuáles son los alimentos, sino cuáles son esos factores de la vida, porque ahí influye el sueño, el cansancio, el estrés que vivimos todos los días. Cómo esto puede influir de manera negativa en tu cuerpo, porque bueno, sabemos que estamos conformados por muchas células y que muchas de estas pueden desarrollar enfermedades, sin embargo no significa que las debas padecer, sino todo depende también de este examen. Por eso me gustaría saber, doctora, ¿cómo se hace justamente un examen de epigenética? Lo que acabas de comentar es muy importante y hago este comentario a colación de esto. Nosotros podemos tener dos gemelos idénticos con la misma carga genética y uno puede envejecer más rápido que otro, o uno puede tener cáncer y el otro diabetes, o uno puede ser súper sano y el otro muy enfermo, y eso depende de la epigenética. Su genética es igual, pero los factores que están por encima de la genética, su alimentación, si hace ejercicio o no hace ejercicio, el ambiente en que se encuentra, la parte emocional que lo toma en cuenta también, nuestra relación con Dios. Con Dios, también la parte es muy espiritual importante, también. por supuesto. Llamémoslo como llamemos, ¿no? Es muy importante para que seamos personas sanas. El test epigenético es algo sumamente sencillo. Tomamos de 5 a 7 hebras de cabello, se analizan y arroja 800 variables distintas donde podemos ver inclusive si hay parásitos, si eres sensible a este tipo de luces que nos están rodeando o a este tipo de pantallas, claro. ¿ok? Hay personas que no son sensibles, pero hay personas que tienen que tomar ciertas vías para evitar que esto, por ejemplo, le quite el sueño o disminuya la capacidad para recordar algo, porque también puede tocar memoria, etcétera, etcétera. ¿Desde etcétera. qué edad, doctora, se puede realizar este tipo A partir de test? los 4 años. Ahora Desde los podemos, 4 sí. años. Ahora hace pocos meses han incluido a los niños, así que estamos muy contentos porque Hamburgo, que es donde se hace este test en Alemania, está incluyendo a los niños. Estamos muy contentos. Doctora, y para seguir Más educando precoz. justamente, ¿qué es la epigenética? La epigenética son factores que están por encima de la genética, por eso por encima de la genética, que pueden hacer lo que tú comentabas, que un gen que genere diabetes se presente o no se presente. Ok. Por eso está por encima de la genética. Entonces, nuestra alimentación puede hacer que aparezca o no una enfermedad. ¿Que amplifique o no? Sí, que aparezca. Ok. O sea, Claro. la información está enrollada en nuestros genes. Eso. Y de repente, por factores externos, que es básicamente la epigenética, se puede presentar que ese gen se desarrolle y se produzca la proteína que nos va a enfermar, o de diabetes, o de hipertensión, o de cáncer. Por eso es muy importante saber qué factores realmente son positivos para nuestra salud, y el test epigenético es clave. Wow, qué buen tema. Yo creo Sí. que esto merece segunda parte. Total. Y profundizar específicamente sí. en este examen. ¿Cómo no? Sí, producción, pendientes entonces Sí. para ese próximo tema. Doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Van a aparecer sus redes sociales en pantalla para todas esas personas que nos están viendo en estos momentos. Vayan a seguirle y, por supuesto, puedan ir a consulta con usted. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Dios les bendiga.